Hola chicos, como no hay creepypastas tan largas como me gustaría, les traigo esta recopilación de creepypastas. Gracias de verdad, gracias por ser mis suscriptores y ver mis vídeos cada vez que los subo. Son los mejores suscriptores que puedo tener, y les estoy muy agradecido. Muchas gracias, y espero que sigan conmigo mucho más tiempo. Los quiero, chicos. 15, 1 de septiembre. Un grupo de 3 personas entró en el Bosque Nacional del Río Grande, en el condado de Hinsdale, Colorado. Estaban formados por Trevor Neeson, 37 años, y Matilda Neeson, 33 años, un matrimonio, y Benny Neeson, 8 años, su único hijo. 17, 31, 1 de septiembre. Trevor y Matilda, muy angustiados, se encontraron con un guardabosques del servicio forestal para reportar la desaparición de su hijo. No pudieron dar más detalles, salvo que nos dimos la vuelta y ya no estaba. Matilda sufrió un ataque de pánico poco después y tuvo que ser tratada en el lugar con 20 miligramos de benzodiazepina. 17:33 horas, 1 de septiembre. Se contactó al Departamento del Interior de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos No Categorizados, DOIBO. 5:46 p.m., 1 de septiembre. Un helicóptero CH-47 Chinook aterrizó a 13 millas al sur de Lake City, Colorado. Trevor y Matilda, quien se encontraba incapacitada, fueron presentados ante agentes de DOIBO para ser interrogados. 17:47 horas, 1 de septiembre. Con base en la información presentada, los agentes de DOIBO confirmaron el contacto críptico. Ahí es donde entro yo. ¿Sabías que Hinsdale, Colorado, es el lugar más aislado de los 48 estados contiguos? Hay menos carreteras per cápita y mayores distancias entre ellas que en cualquier otro lugar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentía la gente al descubrir que los monstruos eran reales? El Museo Británico asumió en 1799 que el espécimen de ornitorrinco que tenían ante ellos era una broma obvia. Los navegantes nórdicos temían al terrible kraken, lo que nos hizo reír ante sus creencias primigenias antes de considerar el posterior descubrimiento moderno del calamar colosal. Nada de esto le importó a Trevor, que seguía mordiéndose el pelo, ni a Matilda, que miraba plácidamente unas hojas cercanas. Hemos establecido que el último contacto con Benny fue a 37.887 grados de latitud norte, 107.214 grados de longitud oeste, a las 15:33. ¿Qué más me puede decir sobre la salida? Pregunté secamente. ¿Quién eres? Respondió Matilda con tono despreocupado. Eso no importa ahora, repliqué. Necesito saber las circunstancias de la partida de su hijo. Trevor me miró con los ojos inyectados en sangre. Partida. Sigues diciendo esa palabra. ¿Y cómo sabes tantos detalles? Su habla lenta y su respiración acelerada indicaban las primeras señales de shock. Lo miré con estoicismo. El sol se pondrá a las 7:29 p.m. de esta noche. Las temperaturas nocturnas podrían bajar hasta los 15 grados, lo que representa un peligro extremo para un niño de 8 años expuesto. Y el público desconoce la vida silvestre que se ha documentado en el Bosque Nacional del Río Grande. Cada minuto dedicado a hablar de tonterías mundanas es un minuto de luz desperdiciado. Ahora dime, ¿comió tu hijo? Trevor le devolvió la mirada, destrozado y derrotado, con los ojos llenos de lágrimas. Solo ositos de goma. Cogí la radio. Prepara el Chinook para volar. Ya. Matilda giró la cabeza hacia mí mientras me preparaba para correr. ¿Quién eres? Llámame Lisa, respondí. Ahora quítate de mi camino, carajo. El helicóptero me llevó lo más cerca de las coordenadas que fue humanamente posible. Tuve que saltar los últimos 6 pies directamente al suelo. La tripulación se fue inmediatamente después. No podíamos correr el riesgo de asustarlo. Además, no necesitaba que estuvieran ahí. Todo el equipo necesario ya estaba empacado con antelación. Encontré el rastro de la familia casi al instante. Había un camino de ramas rotas, tierra esparcida e incluso un envoltorio de frutos secos tirado. Seguí sus marcas con cautela, escaneando cada centímetro. No me llevó mucho tiempo encontrarlo. Una elevación antinatural en la hierba serpenteaba hacia el sendero que recorría. Si no la hubiera estado buscando explícitamente, bueno, quizás lo haya pisado justo ahí. Yo escuché. Los pájaros estaban en silencio. Ningún animal crepuscular se movía.
Incluso el viento se mantenía a raya. Intenté silenciar mi propia respiración, pero mi ritmo cardíaco elevado me lo impidió. Miré el paisaje ondulante, hacia la puesta de sol. Era realmente hermoso. Los helados de cerveza de raíz se inspiraron en los atardeceres de Colorado. Pensé en ello y me esforcé por tranquilizarme. Tuvo un efecto moderado. Metí la mano lentamente en mi bolsillo, inmensamente agradecido de haber empacado todo lo que necesitaría. Extraje dicho equipo y luego miré mi mano temblorosa. Ositos de goma. Solo rojos, por Dios. Y nada de verdes. Tiré un puñado sobre la elevación artificial del césped. Por un instante, no pasó nada. Entonces la espiral se enroscó alrededor del caramelo, cerrándose como una serpiente, y se retrajo. No me di cuenta de lo congelado que estaba hasta que mi cabeza nadaba por la falta de oxígeno. Entonces me puse en acción, moviendo las piernas para seguir la pendiente que se alejaba. Desapareció entre un bosquecillo y luego desapareció de mi vista. Observé las plantas que tenía delante. No plantas. Al menos no todos. El pelaje roto se alzaba en líneas verticales a lo largo de los bordes de los árboles. El tono marrón se mimetizaba bien con la corteza. No me engañaron. Miré fijamente el punto donde terminaba el pelaje. Se elevaba al menos 2 metros sobre el suelo, mucho más alto que mi 1,57 m. Yo escuché. Respiró. Mira, dije con voz temblorosa, sacando un puñado de ositos de goma rojos. Hay muchos más. Los dejé caer de mis manos temblorosas al suelo, a mis pies. Se escuchó un resoplido. Entonces, una gran cabeza emergió de entre las sombras. Estaba cubierta de un pelaje grueso, suave y marrón. Sus 2 ojos, ambos de 15 centímetros de diámetro, eran de un negro azabache. 2 diminutas orejas triangulares se asentaban sobre su cráneo. No se veía nariz. Y sus afilados caninos habrían representado una amenaza imponente, de no ser por su desalineación, formando un prognatismo enorme y torcido. ¿Fsnuru? Preguntó. Entonces extendió una pata enorme, claramente enfocada en mis ositos de goma. ¡Guau! Grité, intentando parecer más intimidante de lo que me sentía. Pasé por encima de los dulces para protegerlos. Retiró la pata como si se la hubiera quemado. Sus ojos brillaron mientras su labio inferior comenzaba a temblar y babear. ¡No! Grité, aprovechando mi ventaja. Dame al chico. Di un paso adelante, lo que lo hizo estremecer y levantar las patas en postura protectora. Era casi gracioso. Este monstruo bípedo se defendía de algo que era una 10ª parte de su tamaño. Pero para él, supongo, el término monstruo sería completamente relativo. Dámelo. Grité de nuevo, y él corrió hacia los arbustos. Lo seguí con cautela. No había ido muy lejos. Podía ver su pelaje marrón temblar en la oscuridad. Me incliné hacia adelante. Benny Nison, de 8 años, dormía en posición fetal. Un brazo peludo descansaba sobre él. Lentamente, alcancé la bolsa de ositos de goma. Más despacio aún, los levanté frente a mí. Señalé al niño. Y él entendió. Benny se despertó cuando el monstruo me lo entregó. Empezó a entrar en pánico. SHHHHH, ofrecí mientras completaba el solemne intercambio. Agarré fuerte a Benny mientras las garras gigantes lo ponían en mis brazos. Miró a su alrededor con furia. Rápidamente agarré una botella de agua, la abrí y prácticamente se la obligué a tragar. Tras un momento de pánico, empezó a beber como un bebé que encuentra su biberón. A unos metros de distancia, escuché los sonidos distintivos de un monstruo devorando dulces. Benny terminó el agua, se soltó de mis brazos y me miró. ¿Quién eres?, preguntó con incredulidad. Por primera vez, sonreí. Lisa McMurray de Doibow. Eres igualita a tu madre. Me miró confundido. ¿Eres un ángel? No, para nada, le expliqué. Trabajo para el gobierno de Estados Unidos. Parecía entender. Busco críptidos, expliqué. Son lo que llamaríamos monstruos. Tras pasar casi toda la historia de la humanidad escondidos en las sombras, se han quedado sin lugares a donde ir. Los críptidos les tienen terror a los humanos, y con razón, por lo que han quedado relegados a la categoría de leyenda. Desafortunadamente, su hábitat natural está prácticamente erradicado.
Su única esperanza de supervivencia está en el programa de replicación de nichos ambientales del gobierno, que es básicamente un zoológico gubernamental clasificado. Actualmente mantenemos programas de cría para varios monstruos salvajes. El que encontraste para nosotros, señalé los gruñidos que provenían de los arbustos, adora tus ositos de goma. Por eso te separó de tus padres. Miró confundido el enorme trasero peludo y marrón que sobresalía entre las hojas. ¿Es peligroso? Por primera vez, me reí. Ay, no. Es básicamente un cachorro de hámster gigante. Tiene la fuerza suficiente para destrozar un camión, pero no sabe cómo hacer daño. Por eso es tan peligroso para él estar cerca de los humanos, que se especializan en hacer daño. El ruido sordo y chasquido que provenía de las sombras comenzó a disminuir su ritmo. Coloqué a Benny en el suelo. Permaneció sentado, agarrándose la cabeza como si estuviera confundido. Entonces, ¿hay un complot secreto del gobierno para capturar monstruos? Críptidos, corregí. Sí. El que acabas de conocer está comiendo ositos de goma rojos preparados con un fuerte sedante. Debería estar listo en cualquier momento. Justo a tiempo, se oyó un fuerte golpe. Benny y yo levantamos la vista y vimos que el monstruo se había desplomado a pocos metros de nosotros y ahora roncaba quedamente. La abrumadora conmoción de la situación mantenía a Benny sumido en el silencio. Entonces, continuó. ¿Por qué me contaste todo esto? Le sonreí con tristeza. Porque el agua que acabas de beber también estaba adulterada. Saldrás en menos de un minuto y no recordarás nada de lo que hablamos cuando te reúnas con tus padres. Creo que intentaba mirarme con enojo, pero era imposible con tanto pestañear. Su cabeza se balanceó 1, 2, 3 veces, antes de finalmente descansar sobre su hombro. Lo agarré con cuidado y lo ayudé a tumbarse en el suelo. Al principio me apartó, pero al final decidió chuparse el pulgar. Me levanté y miré a las dos criaturas dormidas. Misión cumplida, joder. Saqué mi radio. Necesito un equipo de extracción urgentemente. El objetivo principal se ha encontrado cerca de las coordenadas del depósito. Equipen el Chinook para transportar un críptido de clase pequeña/mediana. Y avisen al complejo Cheyenne Mountain de que tenemos un paquete para entregar. Esto es importante. Necesito una bolsa grande de ositos de goma rojos. Miré al niño. Se había acurrucado junto al monstruo y ahora actuaba como la cucharita. O como el osito de peluche, según el punto de vista. Suspiré y volví a hablar por la radio. Dile a Cheyenne que mejor preparemos 2 bolsas grandes de ositos de goma. Me desconecté y salí de las sombras. Eran las 7:29 p.m. El sol decía buenas noches. Realmente fue hermoso, decidí. Como si el mundo entero fuera un flotador de cerveza de raíz. Mira, papá. Exclamó Erin con esa voz chillona que a Dane siempre le parecía tan entrañable. ¿Ves lo alto que está el cometa de Kevin? Ya lo veo, princesa, respondió Dane con una sonrisa. Que tenga cuidado. Si sube más, acabará en el espacio exterior. Erin se rió del comentario y siguió viendo a Kevin volar su cometa. Dane los observó a ambos un momento y sintió una tristeza increíble al pensar en cómo las cosas estaban a punto de cambiar para todos. ¿Estás seguro de que no podemos resolver esto? Preguntó en tono suave, sin querer que los niños escucharan. Estoy segura. Ninguna de las dos está contenta, y la verdad es que no veo que las cosas mejoren, respondió Cheryl, con cara de estar a punto de llorar. Creo que sería mejor para todos que cada uno si siguiera su camino. Quería decirle que estaba equivocada y que podían superarlo todo juntos. Quería decirle que aún la amaba y que no quería que su matrimonio de casi 13 años llegara a su fin. Quería decirle que no quería someter a los niños al tormento de ver a sus padres divorciarse. Quería decirle que no creía poder seguir adelante sin ella en su vida. Quería decirle muchas cosas, pero en cambio, se calló y se quedó allí sentado, intentando aceptarlo todo sin derrumbarse ni llorar. Echó un vistazo a Kevin y Erin mientras seguían fantaseando y se preguntó cómo reaccionarían ante la noticia de que sus padres se separaban. Pensó que, como Erin solo tenía 6 años, no entendería bien por qué se separaban y esperaba que Kevin pudiera ayudarla a sobrellevarlo todo.
Era un hermano mayor estupendo y muy maduro para su edad, así que Dane estaba bastante seguro de que ayudaría a cuidar de su hermanita y haría todo lo posible por hacérselo entender. ¿Cuándo deberíamos darles la noticia?, preguntó Cheryl, casi como si le hubiera leído la mente. No lo sé, suspiró, mirando al cielo. Simplemente no lo sé. Bueno, mejor decidamos. Tendremos que decírselo tarde o temprano, y solo quiero acabar con esto cuanto antes. Claro. Creo que es justo que seas tú quien se lo diga, ya que todo esto es idea tuya. Empezó a decir algo, pero la interrumpió un fuerte trueno. Fue tan fuerte que Dan le dio un salto y se oyeron un par de gritos de terror de algunos de los que jugaban al voleibol. Como Erin le tenía pánico a las tormentas, Dan la miró para asegurarse de que estuviera bien y vio que tenía una expresión preocupada. Empezó a levantarse para consolarla, pero no tuvo que hacerlo, ya que Kevin la rodeó con el brazo e intentó calmarla con palabras tranquilizadoras. Sí, Kevin era un gran hermano mayor. Un enorme rayo iluminó el cielo e hizo que un adolescente flacucho, de pelo grasiento y piel en mal estado, que iba en patineta por la acera, maldijera en voz alta. El cielo empezó a oscurecerse, y Dane se levantó de la mesa de picnic, pensando que le iba a sorprender un chaparrón y quería que todos llegaran al coche antes de que empezara para no empaparse. Una parte de Dane se alegraba de que estuviera a punto de tormenta, ya que significaba que la conversación que tenía con Cheryl tendría que posponerse. Aún así, no podía evitar preguntarse por qué el tiempo había cambiado tan repentinamente en cuestión de segundos. Simplemente no le parecía natural. Cuando llegaron al parque, hacía un día agradable y soleado, perfecto para un picnic. Se suponía que haría calor todo el fin de semana, pero supuso que el meteorólogo se había equivocado, como siempre. El viento empezó a arreciar, derribando platos de papel y vasos de plástico de varias mesas de picnic. A medida que los truenos y relámpagos se hacían más frecuentes, los jugadores de voleibol decidieron suspender el partido y comenzaron a salir de la cancha. El chico mal hablado de la patineta y sus amigos también empezaron a volver a casa, mientras el cielo empezaba a adquirir un extraño color verde amarillento que le puso los pelos de punta a Dane. Presentía que algo no iba bien, y lo único que quería era reunir a su familia y volver a casa, donde estarían a salvo. Antes de que pudiera decirles a Erin y Kevin que era hora de irse, comenzó la lluvia y los gritos. Dane supo que no era una precipitación normal cuando la vio destrozar la cometa de Kevin. En lugar de gotas de agua, cayeron del cielo fragmentos de vidrio. Fragmentos de vidrio dentados que cortaban y apuñalaban todo, y a cualquiera que tocaban. ¿Qué está pasando?, gritó Cheryl mientras ambos permanecían allí parados, impotentes, negándose a creer lo que veían. No lo sé, respondió, cerrando los ojos mientras el vidrio llovía sobre el chico patinador y sus amigos, destrozándolos a todos. Tenemos que, comenzó Cheryl, pero nunca tuvo la oportunidad de terminar, ya que un gran fragmento cayó del cielo y se alojó en la parte superior de su cabeza con tal impacto que la punta dentada salió de su barbilla. Dane no tuvo tiempo de lamentar su muerte, ya que estaba demasiado ocupado intentando esquivar todos los cristales que caían del cielo, pero distraídamente pensó que al menos ya no tendría que darles a los niños la noticia de que sus padres se iban a divorciar. Había cadáveres por todas partes, y el césped estaba teñido de rojo por la sangre. Había partes de cuerpos amputadas esparcidas por doquier, y Dane casi tropezó con una pierna que aún se le crispaba y que llevaba medias zapatillas Chuck Taylor All-Star azules, mientras intentaba llegar a donde estaban Kevin y Erin. Mucha gente corría hacia un pabellón cercano, resguardados de la lluvia, y los que consiguieron llegar sanos y salvos empezaron a gritarle a Dane que se uniera a ellos, pero él los ignoró. En ese momento, su bienestar era lo último que le preocupaba, y lo único que quería era llegar hasta sus hijos y asegurarse de que estuvieran a salvo. El cristal le cortaba la carne en pedazos, y la sangre de una herida grave en la cabeza le corría por los ojos, pero aún podía ver a Kevin tumbado sobre Erin para protegerla. Siempre el buen hermano mayor. Supo que Kevin estaba muerto incluso antes de tocarlo. Varios fragmentos sobresalían de su espalda, la nuca, los brazos y las piernas, lo que le daba el aspecto de un puercoespín con púas de cristal. La sangre se acumulaba bajo él, y Dane temía darle la vuelta por temor a la condición de Erin. Respiró hondo y movió el cadáver de su hijo, intentando por todos los medios ignorar el estado de Kevin.
Erin estaba completamente empapada en sangre, y Dane sintió que se le encogía el corazón hasta que notó que aún respiraba. Estaba boca abajo, sollozando desconsoladamente, así que la levantó rápidamente e intentó correr hacia la seguridad del pabellón cubierto. Erin estaba histérica y empezó a gritarle en el oído, pero él hizo todo lo posible por ignorarla mientras corría por el parque. Desafortunadamente, no llegaron muy lejos, ya que un fragmento de vidrio lo golpeó en la pantorrilla, haciéndolo caer al suelo. Cayó encima de Erin, pero ella logró zafarse de su peso, y a pesar del dolor punzante en la pierna, sintió una oleada de alivio al darse cuenta de que ella no se había lastimado en la caída. «Papá, levántate», gritó, agarrándole la mano y tratando de ayudarlo a ponerse de pie. Antes de que pudiera incorporarse, un gran fragmento lo atravesó por la espalda, clavándolo al suelo. Intentó gritarle que corriera, pero solo salió de su boca un chorro de vómito sanguinolento, confirmando que estaba gravemente herido. Varios fragmentos de vidrio cayeron sobre él, lacerando cada centímetro de su cuerpo. Al empezar a perder el conocimiento, vio a una de las personas que jugaban al voleibol, una atractiva mujer rubia de 20 y pocos años, salir corriendo de debajo del pabellón. Haciendo todo lo posible por protegerse, la mujer levantó a Erin, que seguía gritando histéricamente, y corrió a refugiarse mientras sus amigos la animaban a darse prisa. Justo antes de que Dane exhalara su último aliento, vio que regresaban al pabellón, donde fueron recibidos por un grupo de supervivientes apiñados. La mujer que valientemente arriesgó su vida para salvarla de Erin solo sufrió laceraciones leves durante el rescate. La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado. Para cuando terminó, el número de muertos se contaba entre miles, ya que el evento había afectado no solo al parque, sino a todo el pueblo. Los rescatistas acudieron al lugar para atender a los heridos, y retirar a los muertos, y un paramédico, un hombre con una amplia experiencia en escenas espeluznantes, comentó que era lo peor que había visto en su vida. Otra persona, que había presenciado algunos de los peores accidentes imaginables, rompió a llorar al ver los innumerables cuerpos esparcidos por todas partes. Los medios de comunicación locales también acudieron al lugar, y en cuestión de horas el mundo entero se enteró de la tragedia. Se celebraron vigilias con velas en todo el mundo y las iglesias estaban repletas de desconocidos que rezaban por las víctimas y los supervivientes del horrible incidente. Las banderas ondearon a media asta en todo el país, y el presidente se dirigió a la nación, declarando el día del suceso como día de luto nacional. En general, todo el país, y gran parte del mundo, quedó conmocionado y entristecido por el suceso. Sin embargo, había al menos una persona contenta con lo sucedido, y estaba seguro de que haría que aún más personas estuvieran igualmente contentas una vez que presentara su informe. Estaba sentado en una camioneta a un lado de la calle, observando todo lo que pasaba y fumando un cigarrillo. Nadie le prestó atención, así que estaba seguro de no haber despertado sospechas. Marcó un número y no se sorprendió cuando su contacto militar contestó al primer timbre. Sí, señor, el proyecto Lluvia del Terror fue, sin duda, un éxito rotundo, dijo. Este método de ataque ha demostrado ser especialmente efectivo. Los enemigos de nuestra nación nunca sabrán qué les pasó. Sí, señor, me alegra saber que el presidente está satisfecho con los resultados de nuestra demostración. Escuchó las instrucciones de su contacto al otro lado de la línea sin decir una palabra más, colgó y se marchó, ansioso por comenzar su siguiente misión. Sintió una punzada de culpa al pensar en cómo había contribuido a la muerte y la destrucción que lo rodeaban, pero se sintió mejor al convencerse de que todo era por el bien común. Al fin y al cabo, todas las armas debían probarse con éxito antes de ser fabricadas en masa. En el panorama general, era un precio pequeño a cambio de la libertad. Los dos hombres estaban de pie en el fresco aire vespertino de la montaña. El bosque que los rodeaba era denso y profundo. Entonces, preguntó el primero, ajustándose el chaleco antibalas. ¿Qué hacemos ahora? El otro policía apagó la radio y se volvió hacia su compañero. Creo que sería buena idea apagar las radios. Este tipo debe estar un poco nervioso después de todo lo que ha pasado. Las montañas de Colorado se alzaban altas, tan altas que en ciertos puntos los dos oficiales podían ver los picos nevados que sobresalían de su vista del cielo que oscurecía lentamente, donde el dosel sobre ellos se separaba.
Ojalá pudiéramos encargarnos de búsqueda y rescate, no entra en mi descripción del trabajo, Rick, gruñó un hombre el otro, visiblemente molesto con su tarea. Sí, bueno, no podemos. Ya sabes lo que dijo el sheriff. Quiere a sus propios hombres en esto, no a un ecologista con una placa de búsqueda y rescate en el pecho. Los hombres intercambiaron miradas algo desconcertadas y algo ansiosas, y comenzaron a caminar penosamente hacia la empinada cuesta donde comenzaban las laderas de las rocosas. A medida que los dos hombres se adentraban en el espeso bosque, se volvían hiperconscientes. Cada crujido de una ramita, cada animalito que balaba, gritaba y chillaba en el aire quieto del atardecer se convertía en una sirena de niebla, alertándolos de la presencia de todo lo que tenía pulso. ¿Hasta dónde crees que Gray persiguió a este pobre tipo?, preguntó James. El otro hombre, un poco mayor que el primero, llamado Richard, respondió con voz tranquila. Dios sabe que se enfadó mucho cuando este tipo se enteró de las drogas. Siempre podemos preguntarle cuando volvamos a la comisaría. No es que vaya a ir a ninguna parte. James asintió y continuó la lenta marcha con su compañero. La noche se acercaba rápidamente y el aire se volvía más frío y cortante. Cada inhalación era como un cuchillo en la garganta, y la lucha cuesta arriba con sus chalecos antibalas y botas pesadas no mejoraba la situación. Finalmente, al llegar a un amplio arcén, el hombre mayor notó algo. ¿Hueles eso?, murmuró. Sí, huele a pis. A pis malo. A pis de drogadicto. Los dos se miraron. El hombre mayor volvió a empezar. Gray debió de asustar mucho a este tipo para que corriera hasta aquí. Debemos estar a unos 48,000 kilómetros de donde empezamos, y al menos a 8 kilómetros del sendero más cercano. El hombre más joven se removió incómodo en su sitio, con la mano agarrando la culata de su pistola enfundada. Richard notó la ansiedad de su joven oficial, y le puso una mano firme en el brazo. Tranquilo, muchacho, no hace falta. Mantén los ojos bien abiertos. Al sheriff no le hará gracia que este tipo se asuste y huya. Quiere verlo. El joven oficial asintió y apartó la mano del arma. Richard abrió el camino, acechando lentamente por el bosque, seguido cautelosamente por el joven James. De repente, Richard hizo una señal de que veía algo a lo lejos, y James se quedó paralizado. Con renovado vigor, ambos hombres aceleraron el paso, pero recordando tener mucho cuidado con el ruido que hacían. Con razón Gray dejó de perseguir a este tipo. Aunque lo quisiera muerto, el terreno aquí es un infierno, pensó James en silencio mientras se acercaban sigilosamente a lo que parecía ser un hombre acurrucado bajo un árbol. El hombre temblaba, solo vestía vaqueros y camiseta. Vio a los dos agentes y abrió mucho los ojos, con un atisbo de esperanza. Oh, gracias. Por favor, tienen que ayudarme. Un tipo me persiguió hasta aquí. Quería matarme. Balbuceó el hombre. Richard le puso el brazo sobre el pecho a James para impedir que se acercara. Dio unos pasos hacia él, con una mano en el cinturón y la otra extendida hacia él. Lo sé, hijo. Lo sabemos. Cálmate y te sacaremos de aquí, no te preocupes. Dios mío, gracias. Muchas gracias. El ruido fue ensordecedor. El crujido rasgó el aire nocturno y el destello cegó a James. El cuerpo del hombre se desplomó hacia atrás contra el árbol y rodó torpemente al suelo, con la sangre brotando de la herida abierta en su frente. James ni siquiera había visto a Richard sacar su arma. Richard permaneció de pie con su arma aún suspendida en dirección a donde había estado el drogadicto. Avanzó y tomó una foto con su teléfono, que sacó del bolsillo. Lo pulsó, enviando una foto, y luego hizo una llamada. Soy Norton. Comuníqueme con el sheriff, por favor. Se puso de pie, colocando lentamente la correa de la funda sobre la empuñadura de su arma, que ahora estaba de vuelta en su cadera. ¿Sheriff Gray? Sí, lo encontramos. Le envió una foto. ¿Fue el único que lo vio con el proveedor? Bien. Regresaremos. Trabajar en un reactor nuclear es un trabajo difícil, sin importar la tarea. Incluso el trabajo más sencillo, incluyendo el mío, servicios de limpieza, requería una rigurosa formación sobre procedimientos de emergencia, además de frecuentes simulacros de entrenamiento y, lo más tedioso, la entrega de montones de códigos de autorización y planos de planta. El personal de mantenimiento nunca se molestó en memorizarlos, por supuesto. Creíamos que todo este lío era superfluo.
Además, todos sabíamos que, pragmáticamente, si algo salía mal en el horno atómico, había muy poco que pudiéramos hacer para salvarnos. Además de los conserjes y técnicos, estaban los científicos míopes y de bata blanca que rara vez veíamos. Siempre escondidos en las salas de control, me maravillaba la delicadeza de su trabajo. Me costaba imaginar que el más mínimo error de cálculo pudiera provocar lo que menos deseaba: una explosión nuclear o una fuga. Ambas posibilidades eran bastante aterradoras. Mis colegas parecían menos preocupados que yo por la inminencia del peligro que conllevaban nuestros trabajos. Alguien me dijo una vez: al menos saldríamos en las noticias si esto explotara. Aunque era de mal gusto, me convenció de que quizás este trabajo no era tan aterrador como pensaba, o quizás fue el sueldo relativamente alto lo que me convenció. En cualquier caso, no iría a ninguna parte. Limpiar los pasillos de hormigón estéril era una rutina habitual, pero un día, mi última hora de turno se vio interrumpida por un pitido en mi walkie-talkie. Dejé caer la fregona y busqué mi cinturón. Esta era quizás la primera vez que oía el sonido de mi walkie-talkie desde que empecé a trabajar aquí, y ni siquiera estaba seguro de quién tenía acceso a mi frecuencia. Hola, quiero decir, sí, dije, sin estar seguro del procedimiento para responder a la llamada por walkie-talkie. Hi, soy John de Control, me quedé atónito. Los científicos nunca me habían contactado. Mira, hoy tenemos escasez de personal y necesitamos ayuda en la sala de control 1. Se quedó en estática antes de que pudiera responder. ¿Sala de control 1? Pensé, mientras sacaba una libretita de mi riñonera. La libreta contenía todos los códigos de autorización y mapas que me dieron en mi primera semana de trabajo. Por suerte, solo había 2 salas de control, así que localicé la sala de control 1 con facilidad. Estaba a pocos minutos de donde me encontraba. Aparté el cubo y la fregona y me dirigí a mi destino. Sabía que, para entonces, el resto de mis compañeros se habían marchado, incluso aquellos más cualificados que yo para encargarme de lo que el científico me encomendara. Estaba haciendo horas extra. Los pasillos iluminados por las intensas luces de neón se estrecharon a medida que me acercaba a la supuesta ubicación de la sala de control. Sin duda, la puerta era la que buscaba. Abrí el teclado e introduje el código de autorización correspondiente. La limpia puerta negra y amarilla se deslizó hacia arriba. No había nadie. Aunque esto en sí no me daba miedo, siempre tuve la impresión de que ese espacio estaría ocupado en todo momento. ¿Se permitiría siquiera que el reactor funcionara sin supervisión? Sin duda, o si no, ya habría sabido la respuesta. Mi walkie-talkie sonó, sacándome de mi aturdimiento. Supongo que las palancas y los botones parpadeantes me distrajeron. ¿Ya estás ahí?, me preguntó la persona. Acabo de llegar, respondí. ¿Por qué no hay nadie? Estamos abajo, junto al reactor. Estamos arreglando algo. Escucha, solo necesitamos que levantes las barras de control unos centímetros para que podamos aumentar la tasa de fisión antes de la sobretensión de esta noche. Completamente desconcertado por todo lo que la voz me había dicho, no pude evitar sentir que el mero hecho de que se me confiara la responsabilidad de aumentar la tasa de fisión en la estación significaba que debía haber algo terriblemente mal. Mira, te lo explicaré, continuó el científico. ¿Ves la palanca verde, al frente de la sala? Ya lo veo. ¿Debería empujarlo o algo? Dios mío, no. Espera. Tienes que subirlo al nivel 4. Me acerqué a la palanca y noté que ya estaba en el nivel 4. Ya son las 4, comencé, antes de ser interrumpido. Luego 5. Asciende al 5, podía sentir la urgencia en su voz. Me encogí al apoyar la palma de la mano en el pomo redondo de la palanca y subirla a la 5ª posición. Un zumbido sordo y un traqueteo irradiaron de las paredes circundantes. Retrocedí ante la palanca. Eso era todo. Supuse que funcionaba, porque de lo contrario lo habría sabido. Volví a conectar la frecuencia del walkie. Un inquietante silencio de radio era lo único que se oía. Sospeché que el aumento de la tasa de fisión debía de estar bloqueando la señal, o al menos esperaba que fuera algo así, lo que equivaldría a algún tipo de explicación científica o racional. Salí de la habitación y cerré la puerta corrediza. Puse orden en mis pensamientos. Salir del edificio entonces me parecía irresponsable. Necesitaba un cierre. ¿Había hecho bien mi trabajo?
Miré mi reloj justo cuando daban las 10 de la noche y vi que las luces empezaban a apagarse una a una. La ola de oscuridad se acercaba a mí hasta que todos los neón del pasillo se apagaron. La densa imagen residual permaneció en mi vista. Las luces se apagaban a las 10 de la noche, todos los días. Quizás debería irme a casa, pensé. No, pensándolo bien, no podía dejar el trabajo a medias. Necesitaba asegurarme de que había funcionado. Saqué un bloc de notas que llevaba en el bolsillo del pecho. En él, había anotado todo lo que debía hacer en caso de emergencia. Hojeé las páginas hasta que una sección me llamó la atención. Cámaras de seguridad. Segundo cuartel de control. Quizás podría ver si todo estaba bien a través de las cámaras de seguridad. Corrí por el laberinto hasta donde mi mapa, esbozado a grandes rasgos, indicaba que debería estar el segundo cuartel de control. Me dirigí a la sala de control 2. Al acercarme, me di cuenta de que la segunda sala tenía un código de entrada diferente. Estaba furioso. No lo había anotado. Curiosamente, entonces, mi vista captó una tenue luz que provenía de la vuelta de la esquina, aproximadamente desde donde estaba la segunda sala de control. Asomé la cabeza y me quedé atónito al ver las puertas de la sala de control abiertas de par en par. Entré en la sala, con la luz de neón brillando sobre mi cabeza. Me detuve de nuevo al oír pasos a lo lejos. Los registros de seguridad estaban abiertos y me volví hacia las pantallas. Todas, menos una, se veían completamente negras, y esa estaba tenue. Por suerte, recordé aumentar el contraste. Al hacerlo, se me encogió el corazón. En la pantalla, vi la silueta borrosa de 3 o 4 hombres tendidos en el suelo, amontonados contra la puerta cerrada, cerca de las barras de fisión. No hacía falta ser un genio para saber que habían estado expuestos a altos niveles de radiación. Dios mío. ¿Había sido yo el responsable? No, pensé. No era posible. Solo había cambiado los niveles de fisión desde la sala de control 1, siguiendo las instrucciones de técnicos cualificados. ¿Qué había pasado? Volví a mirar las pantallas, y entonces lo comprendí. La barrera que protegía a las víctimas de las propias barras de fisión estaba elevada. Giré la cabeza rápidamente. Sabía que la barrera solo podía accionarse desde la habitación en la que estaba, y desde luego no toqué nada. Pero claro, ¿quién lo hizo? Miré a mi alrededor para encontrar el interruptor exacto que la levantaba. Ver un desgarro en el tablero me dejó petrificado. Una línea continua, atravesando el metal, la etiqueta que decía, subir barrera. Quien quiera que lo haya hecho, no solo pulsó el interruptor, sino que lo apuñaló con fuerza. Sin precisión, sin propósito, pero, por lo que pude ver, el resto de la habitación estaba intacta. A la mierda con esto, me voy, pensé. Agarré la linterna y corrí al pasillo. Ya no oía los pasos. Sabía que no estaba solo. Oye. ¿Quién anda ahí? Alguien. Podía oír los pasos de nuevo. Eran rápidos. Cada vez más fuertes. Me quedé paralizado. A medida que los pasos se acercaban, podía oír con qué fuerza golpeaban el suelo, crujiendo el metal corrugado. El ruido metálico se acercaba, y lo único que pude hacer fue correr hacia la esquina y apagar la linterna. Eran tan increíblemente fuertes que no podía pensar. Me apreté contra la pared. No quería que lo que fuera que me chocara. Una ráfaga de viento me empujó, mientras lo que acababa de pasar seguía corriendo por el pasillo. Disimulé mis ganas de gritar, pero mis ojos comenzaron a lagrimear. El olor. El olor era mortificante. No se parecía a nada que hubiera visto antes, y en mi larga y no tan próspera carrera de limpieza, había experimentado algunos olores desagradables. Había algo desagradable en este. De hecho, quemaba en las fosas nasales. Me giré y corrí en dirección contraria a lo que acababa de pasar. Era hora de dirigirme a la salida. Corrí hasta que dejé de oír los pasos y me armé de valor para sacar la linterna de nuevo y mirar el mapa. Estaba cerca de la primera sala de control. Me di cuenta de que el edificio era cíclico. Eso significaba que la cosa estaba cerca de mí. ¿O no? Tenía que escapar de este laberinto. Sabía dónde estaba la salida. Llegué a los vestuarios. Corrí a mi taquilla y cogí mi mochila. Me iba. Corrí hacia la salida y, al empujarla, reboté. La puerta estaba cerrada. Busqué mis llaves y las metí. Las puertas ya estaban abiertas. La puerta estaba sellada por fuera. Podía oír los pasos de nuevo. Saqué el walkie y comencé a cambiar todas las frecuencias. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Una frecuencia captó una señal. ¡Ay, gracias a Dios! Por favor, abre estas puertas. Oí murmullos al otro lado. Frustrado, volví a gritarle. ¿Hay alguien todavía ahí? Escuché del otro lado. Sí, déjame salir. Me temo que no podemos hacerlo. Esta zona está en cuarentena, dice la otra voz con calma. ¿En cuarentena? Estoy limpio. No estoy irradiado. Lo sabemos. Hay algo aquí conmigo, lo sabemos. ¿Qué es? La voz del otro lado hizo una pausa y luego dijo con calma, no lo sabemos. Es difícil saberlo. Probablemente fue una persona, pero la radiación te hace eso, ¿sabes? ¿Hacer qué? Grité. Bueno, ya has visto cómo es, ¿verdad? No. Por favor, déjame salir. Esta zona está en cuarentena. Es alta. Tiene tumores de la mitosis celular y sus ojos están desorientados. Es solo cuestión de tiempo antes de que muera de todos los cánceres conocidos. Los pasos se acercaban. El pasillo seguía completamente oscuro, pero la luz de mi walkie-talkie iluminó una silueta. Se oyó un chillido vil. Era alto, roto, cojeando y horrible. No moriré de verdad, ¿verdad? La criatura se detuvo cojeando y se tambaleó. Al hacerlo, algunos de sus tumores estallaron, salpicando sangre por todas partes, que luego empezó a filtrarse al vestuario. ¿Estaba muerto? Está muerto. Está muerto. Grité por el walkie. Ya pueden dejarme salir. Ay, tío, respondió alguien del otro lado con desdén, no te das cuenta. Esta zona está en cuarentena. Esa cosa de ahí, no es la única. De nuevo oí un grito, que no provenía del cuerpo desfigurado en el suelo, sino de algún lugar más allá, en el laberinto de pasillos a mis espaldas. El grito era vagamente humano, pero a la vez demasiado fuerte y enfermizo. Un momento después, oí otro, procedente de otro lugar. Luego otro, y otro, una y otra vez, hasta que toda la planta resonó con el estruendo de gritos insoportables. Y, como el rugido desastroso de un concierto, venían a por mí. La voz del walkie repitió con calma, esto pinta mal, pero no puedes hacer nada. Quédate cerca de la entrada. Quizás eso te gane algo de tiempo. A la larga, claro, es inútil. Me quedé sin palabras. Estas cosas morirán en unos días, pero tú también, continuó la voz. Por favor, acepta nuestras disculpas. Más tarde se llamará a agentes del gobierno para que ayuden con la eliminación de los cuerpos de las criaturas, consideren el incidente un accidente laboral y cierren la estación por un tiempo. El público no sabrá ni una palabra de lo que pasó aquí. Como testigo, no esperaría que las autoridades te trataran con mucha amabilidad, así que créeme cuando te digo que las cosas están mejor así. Reuní la energía para pronunciar una última palabra. Por favor. Lo siento, amigo, pero eso no es posible. Esto es una cuarentena. Sin excepciones. Si estás leyendo esto, felicidades. Pronto serás uno de los pocos que conocen la verdad, y para entonces probablemente me haya ido. No muerto. Simplemente, desaparecido. Desaparecido. Borrado. Ignorado. Recuerda mis palabras, sucederá. Pero antes de que llegue ese día, estoy decidido a compartir la información que tengo, información que muchos preferirían mantener fuera de su alcance. Pero información que el público merece conocer. Empezaré con cómo me metí en este lío, justo en el centro de la telaraña. Disculpen de antemano los detalles confusos, pero tendré que ser vago para que no me sigan la pista mucho más tiempo. En fin, en resumen, había tocado fondo cuando me encontraron. Sin hogar en las calles del Londres de Su Majestad, sin nadie que me ayudara. En aquel momento, su oferta parecía demasiado buena para ser verdad. 100.000 libras esterlinas, me dijeron, con seguro médico privado, casa y coche incluidos. En retrospectiva, debería haberme dado cuenta de que sí. Si no eres del Reino Unido, pero has visitado Londres alguna vez, entenderás perfectamente lo que voy a decir. ¿No te parece todo un poco mágico? El oro de la corona salpicando cada esquina, buzón y farola. Los palacios y torres que todo el mundo visita tarde o temprano, con sus guardias, puertas y la presencia de la realeza a solo unos metros. Las cámaras del Parlamento y el metro de Londres, mundanos y aburridos para quienes los conocen, pero peculiares y atractivos para quienes no.
Un compañero de trabajo describió una vez Londres como el Disney de las capitales, y que me aspen si no es exactamente lo que buscan. En pocas palabras, todo es una fachada para algo mucho mayor. Cuando visiten Londres, quieren que hagan el ridículo intentando hacer sonreír a la Guardia Real. Quieren que se dejen llevar por la emoción de las bodas reales y que meneen la cabeza en los debates parlamentarios. Quieren que lean teorías conspirativas sobre lo que le sucedió a la princesa Diana y que se las crean. ¿Cuál es la verdad? No lo sé, y ninguno de ustedes lo sabrá. La cuestión es que se sienten allí a reflexionar. Reflexionen, y nunca, ni por un instante, miren más allá de esa fina capa de magia. Porque si lo haces, puede que descubras un Londres completamente diferente. Cualquiera que fuera lo que esperaba al firmar el contrato, no era nada comparado con la realidad. Mi trabajo no era nada especial. Era una limpiadora con aires de grandeza, responsable de limpiar después de los All-Stars, recoger la basura y mantener la boca cerrada. Si no recuerdo mal, el término oficial era empleado desechable, pero me estoy desviando del tema. Cuando trabajas en un London, las cosas nunca son tan fáciles. Un London es un enigma, algo que se esconde a simple vista y, sin embargo, permanece oculto casi por completo. Cabe mencionar que un London es solo un apodo, usado por quienes no tienen ningún cargo oficial ni importancia allí, y solo lo pronuncian públicamente quienes no tienen nada que perder. Desafortunadamente, pertenezco a ambos grupos. Los nombres oficiales incluyen SC Templar, SC One y SC Crown, donde SC significa Subcity y el resto significa quién sabe qué. Tengo razones para creer que existen instalaciones similares en muchas ciudades del mundo, con ubicaciones rumoreadas que incluyen las catacumbas de París, el Vaticano y la ciudad de Moscú, por nombrar algunas, pero no tengo pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. Por otra parte, obtener pruebas contra un secreto de esta magnitud es una tarea casi imposible, así que tendrán que confiar en mi palabra. Durante los aproximadamente 9 meses que trabajé en un London, me topé con bastante información confidencial, no del todo por accidente, pero tampoco de forma deliberada. Claro que no fue fácil. ¿Qué otros trabajos de limpieza conoces que te obliguen a pasar 2 meses de exámenes psicológicos, interrogatorios y condicionamiento antes de que te permitan acercarte? Y eso sin contar las medidas de seguridad del subterráneo. Prácticamente todas las puertas están selladas magnéticamente y solo se pueden abrir con la tarjeta de acceso correcta y huellas dactilares que cambian a diario. En el trabajo, nunca hay un momento en el que no estés cerca de un guardia armado, una cámara de seguridad o un supervisor con la mirada fija. Cuando no estás trabajando, estás confinado en tu alojamiento, con todos los puntos ciegos cubiertos, todos los espejos bidireccionales y absolutamente sin señal telefónica. Algunos llaman al Reino Unido el país más vigilado del mundo, y con razón. Porque los secretos de un London son así de valiosos. En cuanto a las instalaciones, un London no es un único lugar fortificado, sino un laberinto de cámaras, pasadizos y búnkeres en desuso que se extienden bajo la City de Londres, en particular bajo y alrededor del río Támesis. No los encontrarás en ningún mapa, y no son accesibles a través de ninguna de las zonas conocidas disponibles para el público, solo a través de un puñado de puntos de entrada muy específicos dentro del propio río y varios huecos de ascensores similares a los de una mina en lugares selectos de la ciudad. No te molestes en preguntar dónde están estas entradas, porque estuve inconsciente y con los ojos vendados durante el trayecto por obvias razones de seguridad. Aunque parezca increíble, la historia de las instalaciones es uno de los pocos fragmentos de información que comparten voluntariamente con los nuevos empleados, probablemente para crear una falsa sensación de legalidad y seguridad en una profesión que no es ni segura ni legal. Un London se fundó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de capitalizar la infraestructura existente del Londres subterráneo. Mientras todos los demás tenían esperanza y esperaban la luz, ellos se encargaron de caer en un nuevo abismo. Desde entonces, los túneles se han expandido exponencialmente, al igual que el alcance de sus funciones, y la depravación y el secretismo no hacen más que aumentar con cada década que pasa. Digamos que durante mi tiempo como desechable, vi los restos de cosas alucinantes, repugnantes y perturbadoras. No entraré en detalles para no herir su estómago, pero les daré lo suficiente para que puedan comprender el resto.
Una vez, a otros desechables y a mí nos enviaron a limpiar después de una ronda de merienda, té, pasteles y sustancias demasiado raras y secretas para figurar en el registro de sustancias prohibidas del gobierno, por no mencionar la carne de animales en peligro de extinción. Otra sesión de limpieza consistió en vaciar una oficina tras el suicidio de su ocupante. Marcada para incineración, decía la orden. Supongo que a estas alturas te estarás preguntando cómo sé todo lo que sé, y por eso no te culpo. La vida de un desechable se reduce básicamente a seguir las órdenes de un superior sin rostro, de un día para otro en silencio y sin saber nada. Para mí, era prácticamente lo mismo. Hasta que decidieron ascenderme. Para entender mi segundo trabajo, primero hay que entender la mayor fuente de paranoia para los peces gordos de un London: Internet. Un solo ciberataque o incursión podría revelar la verdad tras sus acciones, así que dentro de un London no se permite ninguna comunicación por Internet, ni por teléfono ni por ningún otro equipo, moderno o no. Las cartas tradicionales constituyen la gran mayoría de las comunicaciones dentro de la ciudad, favorecidas precisamente por su naturaleza primitiva e inaqueable. Sumado a la casi nula probabilidad de que algún material físico escape de la ciudad, se puede apreciar su atractivo. Esto me lleva a mi segundo trabajo en un London: mensajero. Cientos de mensajeros trabajan en los túneles, yendo y viniendo, proporcionando un flujo incesante de órdenes, datos y documentos, la gran mayoría clasificados, leídos una sola vez y enviados con prontitud a uno de los varios hornos enormes del complejo. Pero en secreto, a medida que pasaba el tiempo y cientos de cartas pasaban a mi supervisión, fui adquiriendo conocimiento de la ciudad. Y me aterrorizaba. Descubrí que el nivel en el que me habían contratado era solo el más alto de 5, cada uno más misterioso y seguro que el anterior. Descubrí que muchas de las figuras invisibles de las que habíamos oído rumores eran celebridades, políticos e intelectuales de renombre. Y lo peor de todo, descubrí el protocolo Fleming. Lo que empezó como 3 palabras mencionadas discretamente en un itinerario, pronto se convirtió en un aprieto que me tiene atrapado hasta el día de hoy. ¿Recuerdan el término empleado desechable? Al principio supuse que pretendía degradarnos y asustarnos, pero en retrospectiva, supongo que fue ingenuo asumir algo en mi situación. Como dije, la seguridad es su mayor preocupación, y resulta que alguien como yo, un don nadie, rescatado del fondo y atrapado entre líneas, es una amenaza demasiado grande para que la toleren. Ya sea simplemente por la naturaleza fría de un London o por el miedo a que los de mi clase no tengan nada que perder, lo cierto es que no me queda mucho tiempo. Cuando comencé mi acondicionamiento, me hicieron un examen médico que incluyó varias inyecciones disfrazadas de vacunas. Más ingenuidad por mi parte, supongo. Lo que sea que me hayan puesto, lo siento cada día más fuerte, hirviendo, palpitando y minando las pocas fuerzas que me quedan. Ahora sé que no habrá finales felices para mí, ni boletos de comida para una vida fácil, ni salida. Quieren que sus secretos permanezcan enterrados, atrapados en leyendas y mitos, que nunca vean la luz del día. No les daré ese lujo. Así que, cueste lo que cueste, estoy dando a conocer mi conocimiento, aprovechando mi breve sesión informativa para hacer lo correcto. Servir al público después de tanto tiempo, sirviendo a los hombres en sus altas torres. Como dije, para cuando lean esto, probablemente me haya ido, así que les dejo un último consejo. La próxima vez que escuchen sobre una conspiración sensacionalista, o un escándalo demasiado impactante para ser verdad, o algo que puedan descartar inmediatamente como improbable en el mundo moderno, piensen en mi historia. Piensen en cuánto saben realmente sobre los callejones y sótanos oscuros del mundo que los rodea. Y, sobre todo, piensen en qué pueden hacer para sacar esos lugares a la luz. Al fin y al cabo, todos los rumores empiezan en algún lugar. Me llamo Jim Grau. Fui el piloto del módulo de mando del Apolo 19. Contrariamente a la creencia popular, hubo al menos 2 misiones más a la Luna que se mantuvieron en secreto. Volé a la Luna en junio de 1973 bajo el mando del comandante Thomas Caird. Nuestro amigo, Steve Willis, fue el piloto del módulo lunar. El objetivo de nuestro vuelo era ser el primer aterrizaje tripulado en la cara oculta de la Luna. Verán, se dice que el Departamento de Defensa recibió información de que los rusos iban a aterrizar en el cráter Fermi, así que decidimos adelantarnos y aterrizar en el cráter Tsiolkovsky, justo al este de Fermi.
Ahora, como CMP, tengo un trabajo aburrido pero crucial en la misión. Mi objetivo es permanecer en órbita lunar mientras Tom y Steve exploran la superficie. Cada vez que regrese a la cara visible de la Luna, informaré a la Tierra sobre su progreso, ya que estaremos fuera de la línea de visión directa del control de la misión mientras estemos en la otra cara. El Apolo 19 despegó de Cabo Cañaveral el 16 de junio de 1973 y realizó su inyección transorbital tras orbitar la Tierra 2 veces. 4 días después, el día 20, entramos en órbita lunar. Tom y Steve descendieron por el túnel que conectaba el módulo de comando con el módulo lunar, sellaron ambos compartimentos y se separaron. Tras inspeccionar el módulo lunar a través de la ventana triangular del módulo de control, comenzaron a descender. El proceso transcurrió con relativa fluidez, tal como predijimos en los SIGs. Observé con interés cómo el módulo lunar descendía lentamente sobre la superficie lunar. Pronto, mis amigos desaparecieron de la vista. Mientras caían silenciosamente hacia la luna, oí la emoción en sus voces. Cuanto más se acercaban, más tensos sonaban. Finalmente, oí en la radio un fuerte blum. «Toca», gritó Tom. «Motor apagado», anunció Steve con calma. Por un breve instante, todo quedó en silencio. Entonces, cuando se dieron cuenta de lo que habían logrado, oí a mis dos amigos estallar de risa. Habían aterrizado con éxito en la luna. En menos de una hora, completaron su lista de verificación para la EVA y le di a Tom el visto bueno para la primera caminata espacial de nuestra misión. No perdimos tiempo en abrir la escotilla. A medida que Tom se acercaba a la superficie mientras descendía por la escalera, permaneció en silencio. Pronto, llegó a la plataforma del módulo lunar y pisó la luna. Sin embargo, no se pronunció ningún sonido. Ninguna frase poética, nada. Ansioso, esperaba su informe. Sinceramente, cualquier cosa habría estado bien. Finalmente, Tom dijo mi nombre. «Jim, ¿me recibes?» «Sí, Tom, ¿qué pasa?» «Estoy abajo», dijo sin poder creerlo del todo. Con los ojos muy abiertos, observé el último trocito de Tsiolkovsky mientras desaparecía en el horizonte. Reí y aplaudí. «Bravo, Tom. ¿Qué tal el tiempo por ahí?» Se rió un poco. Cielos despejados, sin nubes, sol radiante por todas partes. En 10 minutos, volví al lado cercano, sin comunicación con Steve y Tom. Según el último informe, Steve bajaba por la escalerilla y se disponía a explorar con Tom en el Lunar Rover. Después de plantar la bandera, claro. En cuestión de segundos, restablecí la comunicación con el centro de control de misión de Houston e informé del progreso de nuestra misión hasta el momento. Por la radio, escuché los estruendosos aplausos de los 50 hombres que monitoreaban nuestro vuelo. Gus, el Capcom designado de nuestra misión, me felicitó. «No olvides contarnos qué encuentran en tu próxima visita», me dijo Gus. «Eso es todo lo que puedo hacer aquí arriba», suspiré. Segundos después, volé de la noche del lado cercano al brillante día del lado lejano. «¿Cómo se dice, chicos?», pregunté con entusiasmo. No hubo más que silencio por unos instantes. Entonces, Steve dijo algo. «¿Jim?» «Sí, Steve. Encontramos algo bueno, ¿qué es?» Hubo una pausa. «Nos hemos topado con el Apolo 18. El Apolo 18, según se informó, se estrelló en febrero en el cráter Tycho, en la cara visible de la Luna, con la pérdida de su módulo lunar, CMDR, y su módulo lunar, LMP. El módulo lunar, CMP, intentó regresar a la Tierra, pero el escudo térmico se desprendió al reingresar. Si el módulo lunar se había estrellado en la otra cara, ¿qué hacía aquí, en Tsiolkovsky? ¿Estáis seguros de que es 18? Estoy bastante seguro, entramos para examinar, dentro. Grité. ¿Quieres decir que no se estrelló, sino que cayó intacto? Perfectamente bien, pero los dos pilotos han desaparecido. Las huellas de su explorador conducen a las profundidades del cráter. Creo que los seguiremos, dijo Tom. Me llevó un tiempo asimilar esta bomba. Cuando mi nave regresó al lado cercano, no supe cómo explicarle este hallazgo a Houston. ¿Qué novedades hay de Tom y Steve?, preguntó Gus. Después de pensar qué decir, finalmente decidí ser sincero. Encontraron 18. Se hizo el silencio. Un rato después, volvió. ¿En serio? Anda ya, Gus, no me hagas bromas. Debías saberlo.
¿Cómo demonios es posible que algo que se supone que se estrelló en Ticho esté en la cara opuesta de la luna? Otra pausa. Luego, probablemente solo fue un satélite fallido, Jim, el que se estrelló. Uno de esos primeros trabajos de cañaveral, lo interrumpí. No me vengas con excusas del Departamento de Defensa, era un módulo lunar. Son muy diferentes a cualquier satélite. Ahora habla. Exigí con rabia. La radio se cortaba en unos segundos. Justo antes de que perdiera la comunicación, Gus murmuró: no sé qué decirte, Jim. La luz del día inundó la cápsula mientras regresaba a la otra cara. Tom, Steve, ¿cómo están? ¿Cambio? Pregunté por el micrófono, visiblemente irritado. Escucha, fue todo lo que respondió Tom. ¿Qué? Tienes razón, Jim, intervino Steve. Escucha la radio. Decidí seguir el juego, dejé de hablar y acerqué mi oído al altavoz circular del panel de control. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. No había estática, reemplazada por un susurro casi inaudible, junto con una mezcla de sonidos, desde chasquidos hasta aplastamientos y chasquidos. El susurro del híbrido de sonidos era indescifrable. ¿Qué demonios es ese ruido tan espantoso? Grité, temblando de miedo. No estamos muy seguros, pero empezó 20 minutos después de que perdiera la comunicación con nosotros, explicó Tom. No había ocurrido mucho más cuando estaba en el lado cercano. 10 minutos después de que me diera cuenta del ruido, Steve dijo: parece que las huellas del rover se dirigen a ese cráter de allí. A medida que se acercaban al borde del cráter, el ruido aumentó drásticamente de volumen, casi hasta convertirse en un agudo estridente. Me tapé los oídos y apreté los dientes. ¿Qué pasa? Grité. El ruido se apagó. Es como si cuanto más nos acercábamos a ese cráter, más fuerte se hacía el ruido, dijo Tom. ¿De dónde viene? No hay sonido en el vacío, así que debe estar en esa frecuencia. No tenían ninguna respuesta para mí. Pronto, volví al lado cercano. Cuando Gus me pidió que me pusiera al día, decidí no contarle nada de los ruidos. Les dije que Tom y Steve estaban siguiendo las huellas de los astronautas anteriores y punto. En 40 minutos, volví al lado oculto. Pero esta vez algo era diferente. Tsiolkovsky era negro. Solo Tsiolkovsky era negro. Todos los demás cráteres estaban bañados por la luz cegadora del sol. Por alguna razón, este enorme cráter era negro azabache, más oscuro que el cielo nocturno. Se suponía que allí era mediodía. Empezó en cuanto giraste hacia el lado cercano, explicó Tom. Hemos estado navegando de regreso con las luces de los cascos encendidas. Tuvimos que abandonar la búsqueda de la tripulación de 18 personas. El ruido todavía estaba allí. Miré hacia abajo, al amenazador cráter de la noche. Parecía un pozo que conducía a lo más profundo del infierno. Luché por distinguir el puntito de luz contra la oscuridad que sería mi amiga. No se veía nada. Era como si la propia oscuridad se hubiera tragado la luz. No pude apartar la vista de él, no hasta que desapareció en el horizonte. ¿Cuál es tu estado civil, 19? Preguntó Gus. Tsiolkovsky está sumido en la oscuridad, dije con naturalidad. ¿Por qué? La pausa reveladora regresó, y luego la excusa absurda. Quizás sea algún tipo de fenómeno luminoso. Como cuando los polos de la Tierra experimentan la noche durante 6 meses. Apagué la radio. Poco después, volví al otro lado. En cuanto entré en el rango de comunicación con el personal de tierra, oí un jadeo intenso, como si alguien corriera frenéticamente. Algo definitivamente no iba bien. Tom, Steve, ¿qué pasa? Grité por el micrófono. Tom ha muerto. Gritó Steve entre jadeos. Lo tienen. Ellos. Grité aterrorizado, ¿quiénes son? Cosas, seres de 2,5 metros de altura. Son más negras que la noche que me envuelve. Estas cosas surgen del polvo. Volcaron el explorador y atraparon a Tom. Levantarse del polvo. Subiendo del suelo para matarnos. Voy camino al módulo lunar de 18, estoy a 1/4 de milla, quizás lo logre. No tienes ni idea. Lloré de la confusión y el miedo. ¿Qué son? Antes de que Steve pudiera responder, empezó a gritar. Lo oí gritar, suplicar, rogarle a quien lo tuviera agarrado que lo dejara en paz. Escuché cómo la cosa le destrozaba el traje. Al escaparse el oxígeno, pude distinguir un crujido espantoso, así como el sonido de carne desgarrándose. Lo último que salió de Steve fue su último sollozo convulsivo, seguido de un chasquido.
Entonces se acabó. De repente oí un ruido extraño, más fuerte que nunca, resonando por la radio. La apagué al instante, pero el ruido continuó. Me tapé los oídos hasta que volví al lado del conductor, donde cesó. Volví a encender la radio y le grité a Gus: están muertos. Tom y Steve han muerto. Steve dijo que algo surgió del polvo para matarlos. ¿Qué eran? Esta vez, Gus respondió. Solo dijo: está pasando otra vez. Después, hubo interferencias. El control de misión cortó la comunicación conmigo. Entonces me di cuenta de que me iban a dejar en órbita para que muriera. Probablemente eso fue lo que le pasó al CMP de 18. O eso, o le dieron las coordenadas de reentrada equivocadas, lo que provocó que se quemara a propósito. No querían que se corriera la voz sobre lo que estaba sucediendo en la luna. Bueno, decidí intentarlo. Cuando volví al otro lado, el ruido se había reducido a un suave susurro. Pronto, llegué al momento óptimo para encender la nave y enviarla a casa. Encendí el cohete. No pasó nada. Me eché a reír histéricamente. Llegué a la conclusión de que, previendo que esto ocurriría y sin querer arriesgarnos a que difundiéramos lo sucedido, la NASA nos había suministrado combustible insuficiente para volver a casa. No había esperanza de que regresara a la Tierra. Esto ocurrió hace 2 días. Desde entonces, he estado sentado aquí, pensando qué hacer. Mientras tanto, la voz me ha seguido hablando. No me gusta. Ahora las palabras tienen más sentido. Me dicen cosas malas. No sé qué sería peor, la estática del lado cercano o los susurros del otro lado. En lugar de prolongar esta tortura, he decidido abrir la escotilla sin el traje puesto en cuanto termine de escribir esto. Ojalá algún día lo encuentren. Pero antes, quisiera lanzar una última advertencia a la Tierra: no regresen a Tsiolkovsky. De hecho, no regresen a la cara oculta de la Luna. Lo único que obtendrán de aquí es la muerte. Les habla Jim Grau, piloto del módulo de mando del Apolo 19, despidiéndose por última vez. Si existía alguna duda a principios del siglo XXI, a principios del XXII, era una realidad inequívoca: la civilización tecnológica era insostenible. En 2130, con una población mundial cercana a los 11.000 millones, la Tierra era un infierno. Prácticamente habíamos agotado nuestras reservas de petróleo convencional, y los escasos yacimientos de carbón que quedaban eran profundos y extremadamente caros de extraer. Los yacimientos de uranio también se habían agotado, y ya no podíamos depender de la energía de fisión. La era de la energía barata había quedado atrás. Los países desarrollados utilizaban petróleo de esquisto bituminoso, gas natural y arenas bituminosas, pero estos recursos tenían un aero terrible y, por lo tanto, su explotación era extremadamente cara. La energía solar y, posteriormente, la energía de fusión requerían componentes tecnológicos costosos y enormes costos de capital, que solo las economías más ricas podían permitirse. Con el paso de las décadas, cada vez más producción económica se destinó a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras energéticas, y el crecimiento económico flaqueó. Las recesiones mundiales alimentaron inmensas crisis de deuda y las finanzas internacionales colapsaron. El mundo estaba sumido en la agitación. Al menos el mundo desarrollado, aunque asolado por la recesión, el desempleo y las guerras en el extranjero, contaba con la infraestructura necesaria para alimentar a su población. En las superpobladas ciudades de India, Nigeria y China, la infraestructura de producción y distribución de alimentos, que dependía de energía barata, colapsó. El cambio climático desencadenó grandes sequías que exacerbaron la escasez de alimentos, produciendo hambrunas masivas que acabaron con la vida de miles de millones de personas. No obstante, la tendencia ascendente de la superpoblación continuó, al detenerse el desarrollo industrial en la mayoría de las naciones del mundo. Las ciudades costeras se inundaron, los brotes de enfermedades mataron a cientos de millones, y las crisis de refugiados y la migración fueron la gota que colmó el vaso, provocando que grandes extensiones del planeta se sumieran en el desorden y la anarquía. Estados Unidos y la Confederación del Norte libraron grandes guerras en el Ártico para asegurar depósitos cada vez más escasos de metales y minerales, incluido el litio, utilizado en superconductores de alta temperatura.
Incluso una persona con la suerte de nacer en un país rico como Estados Unidos podía esperar vivir en los vastos barrios marginales urbanos o convertirse en soldados rasos para servir en guerras en el extranjero. Habíamos logrado grandes avances tecnológicos, pero estos solo estaban disponibles para una élite. El proyecto Ícaro era la última esperanza para una especie condenada, no a la extinción, sino a la dolorosa continuación de un estado infernal de supervivencia. A finales de la década de 2090, un grupo de físicos teóricos descubrió hipotéticos estados de partículas que se producirían en condiciones de alta energía, en aceleradores de partículas, por ejemplo. De alguna manera, esto se basaba en una generalización no unitaria de la física cuántica. Soy solo un técnico, así que no entiendo todos los detalles arcanos de la teoría. Este grupo de físicos descubrió que las partículas, además de masa y carga, poseían una propiedad llamada Kase. Aunque la mayoría de las partículas que vemos a nuestro alrededor tienen una Kase cercana a cero, una Kase distinta de cero permite violar la conservación de la energía. Al acelerar partículas cerca de la velocidad de la luz, como se creía, podríamos provocar un cambio en su Kase, produciendo casones, que violaban la conservación de la energía. Al recolectar estos casones y colocarlos en células de energía especiales, podríamos, en principio, producir cantidades prácticamente ilimitadas de energía barata, limpia y renovable. Una máquina de movimiento perpetuo, por así decirlo, basada en descubrimientos de vanguardia de la física de partículas. Tras la confirmación de la existencia de casons en experimentos europeos, los gobiernos mundiales se volcaron en masa ante estos descubrimientos. Recuerdo bien el revuelo y la emoción que se respiraban al darnos cuenta de que la tecnología podría permitirnos escapar del infierno. En 2110, el gobierno federal estadounidense anunció un programa de $350,000 millones para investigar la energía Cason, con la esperanza de producir un reactor prototipo. Construimos colosales aceleradores de partículas en el desierto y diseñamos sofisticados laboratorios para desarrollar nuevas formas de nanotecnología necesarias para recolectar los casons y producir las células de energía. Estuve entre los más de 10.000 técnicos que trabajaron en la construcción y el mantenimiento de un acelerador de 5.000 TeV en Nevada. Los científicos del gobierno, los políticos y los contratistas corporativos se conectaron a las holoredes para proclamar cómo el proyecto Ícaro traería la salvación a la humanidad. Al principio, yo también me contagié de la emoción. Entonces llegaron las peticiones de cautela. Un pequeño grupo de físicos teóricos y cosmólogos descubrió que, en principio, una alta concentración de casones podría desencadenar un colapso gradual del espacio-tiempo a partir de un falso vacío. De alguna manera, la alta densidad de partículas de casones podría provocar que una pequeña región del espacio se transformara en un túnel hacia otra configuración, destruyendo así todas las estructuras atómicas y moleculares. En este modelo, la nueva región del espacio se expandiría muy gradualmente, duplicando su tamaño cada minuto, y finalmente engulliría la región circundante como el hielo 9 de Vonnegut. Comenzando con un volumen del tamaño de Planck, la nueva configuración del espacio-tiempo finalmente engulliría a los experimentadores, el desierto de Nevada y toda la Tierra. Seguí las noticias sobre estos científicos, pues los vi ridiculizados por los medios de comunicación y finalmente morir en una sucesión de accidentes. Sentía una punzada de miedo cada vez que comprobaba la concentración de casones en los recipientes de almacenamiento electromagnético y me daba cuenta de que superaba el límite hipotético necesario para alterar catastróficamente la estructura del espacio-tiempo. Supongo, entonces, que debería haber esperado esa anomalía en la instalación de contención del noroeste. Que no debería haberme sorprendido 20 minutos después, cuando vi un vacío de oscuridad rodeando uno de los tanques de almacenamiento. O 10 minutos después, cuando me uní a mis compañeros técnicos y huí de la esfera de oscuridad que había envuelto el centro de control. Supongo que la humanidad no tuvo mucho tiempo para entrar en pánico, considerando que apenas 10 minutos después, todo el oeste de Estados Unidos fue arrasado. La mayoría de la gente nunca habría oído la noticia antes de que el vacío los consumiera a 96.000 km/h. Sin embargo, el proyecto Ícaro triunfó. Su propósito no era salvar a la humanidad de la extinción, sino de la continuación de una existencia infernal. Fue una decisión humanitaria. Verán, el proyecto Ícaro fue, en secreto, un suicidio bien planeado.